en la silla del experto con Hasnit Infidel y tú. Hola, ¿qué tal? Le doy la más cordial bienvenida a la silla del experto con Hasnit Infidel y tú. Yo soy Hasnit Infidel y el día de hoy me da muchísimo gusto saludarle. Qué bueno que me está acompañando el día de hoy, porque hoy vamos a tener un programa muy interesante, porque vamos a hablar sobre la segunda reforma que ha tenido esta miscelánea fiscal que el día de hoy tenemos en nuestro país. Bueno, pues recientemente esta miscelánea tuvo un cambio y le voy a platicar justamente de qué va ese cambio. Le voy a dar algunas generalidades y le voy a dar algunos temas muy interesantes. No le cambie, quédese conmigo para estudiar este tema que está muy bueno. Además, le quiero comentar algunas debilidades y errores incluso que tiene la miscelánea, porque ya al día de hoy pues ha sido este cambio demasiado rápido. Estamos a escasos días que haya cambiado la miscelánea y el día de hoy voy a tener el gusto de compartir con usted algunos comentarios, porque creo que tenemos que estar preparados, porque la autoridad se está preparando pues bastante bien, o al menos está preparando su normatividad. Y eso es lo que tenemos que estudiar y tenemos que saber cómo van estos cambios, y le voy a comentar puntos importantes. Mire, estoy consciente que no nos va a alcanzar el tiempo para estudiar todo lo que tuviéramos que estudiar, para ver todo lo que tuviéramos que ver, pero sí estoy consciente que puedo darle algunos comentarios que le puedan ser útiles a usted en ese tiempo que vamos a estar juntos. Por eso nuestro tema del día de hoy se llama Últimos cambios, segunda reforma a la miscelánea fiscal 2017. El día de hoy me da muchísimo gusto presentarle nuestro programa número 28. Ya tenemos 28 programas desde que comenzamos a contarlos, aquí en la silla del experto con Hasnit Infidel y tú. Antes de comenzar, le voy a dar mis datos de contacto por si ustedes quieren estar en contacto conmigo. En Facebook usted nos puede seguir con nuestra fanpage de Soy Ejecutivo Fiscal, así nos va a encontrar y le da me gusta, ya nos puede seguir. También usted puede ser mi amigo en mi perfil personal de Hasnit Cabrera en Facebook. Mándeme una invitación y le pido también que si me manda un mensajito de que usted es radio escucha del programa, para que yo tenga mayor facilidad para aceptarlo y agregarlo a mi red social. Es interesante que estemos en Facebook porque normalmente nosotros hacemos lives en vivo, donde vamos a estar verificando algunos puntos interesantes, y bueno, pues ahí también nos da una buena medida para interactuar con todas las personas que el día de hoy nos siguen y estar en contacto con ustedes. Entonces, bueno, pues yo le invito para que usted nos siga en Facebook, en nuestra fanpage de Soy Ejecutivo Fiscal, o en mi perfil directo, que es Hasnit Cabrera. Adicionalmente a eso, también le invito para que sea mi amigo en Twitter, siguiéndome o más bien siguiéndonos con nuestro usuario de Twitter, que es Soy Ejecutivo F. Y también nos puede seguir en nuestro canal de YouTube de Soy Ejecutivo Fiscal, así nos busca, o con mi nombre de Hasnitin. Usted me puede ahí encontrar en YouTube, y pues normalmente ya tenemos muchísimas horas hablando de temas fiscales, y pues ahí usted nos puede estar siguiendo en nuestro canal y le van a avisar normalmente cuando subamos algún video de que tenemos un video, y pues bueno, usted lo va a poder, siempre va a poder tener la última información que tenemos ahí publicada, usted la va a poder tener en su mano. Y adicionalmente le doy mi WhatsApp, que es el 55 3103 6804, para una cosa muy importante, porque quiero invitarlo para que usted forme parte de nuestro programa número 30, porque va a ser un histórico programa que vamos a estar realizando. Y también, bueno, pues lo invito para que nos pueda compartir un mensaje de cuál ha sido su experiencia en la silla del experto, en estos 30 programas que ya tenemos en nuestro haber. Y bueno, pues lo invito para que estemos ahí. Ya al día de hoy ha habido bastantes personas que me han compartido sus mensajes. Por lo tanto, bueno, pues lo estamos esperando a usted. Hágame llegar, por favor, su mensaje de celebración de los 30 programas de En la silla del experto. ¿Cuál ha sido su experiencia de usted con este proyecto que estamos desempeñando y estamos desarrollando con mucho gusto? Y porque pues prácticamente lo hacemos para su beneficio, para su trabajo y también para su provecho. Entonces, bueno, pues espero su mensaje con mucho gusto. Le repito mi WhatsApp, que es el 55 3103 6804. O también puede usted mandar su WhatsApp si es que usted quiere estar actualizado. Me manda un WhatsApp y entonces normalmente cuando yo tenga algo que publicar, bueno, pues ahí se lo voy a estar compartiendo también en el WhatsApp y vamos a tener muchísima más oportunidad de estar en contacto. Bueno, pues dicho todo lo anterior, el día de hoy vamos a comenzar con este tema que se llama Últimos cambios, segunda reforma a la miscelánea fiscal 2017. Uno de los primeros cambios que llama la atención es la fecha de la que se da a conocer esta publicación, porque como ya le había comentado, esto se da a conocer el 18 de julio del 2017.
considerando también que uno de los temas que se afectan con esta miscelánea, pues justamente es la de los comprobantes fiscales, pero se afecta de forma retroactiva porque hay dos reglas que se ven afectadas y que se les da vigencia a partir del 1 de julio del 2017, siendo que pues evidentemente se dan a conocer a partir de esta fecha. Y ese es uno de los primeros cambios que a mí en lo personal me llamó la atención. Y bueno, déjeme decirle que de manera global, esta miscelánea está planteando 122 modificaciones a las reglas. Eso significa que vamos a tener modificaciones a las reglas, pero no nada más una vez, sino puede ser incluso hasta 3 veces se afecta a una misma regla. ¿Cómo en qué caso? Bueno, pues tenemos el caso de la regla 3318, regla que tiene reforma, adición y derogación en sí misma. Y esto pues lo que yo le puedo dar un ejemplo. Esta regla tiene una adición, reforma y derogación. En otras partes vamos a observar que casi o en otros ejemplos anteriores quizá podemos observar que una adición, derogación y reforma se puede contener en un solo cambio que se llame reforma, porque cuando se hace una reforma pues se modifica prácticamente el contenido integral de una sola regla. Pero bueno, ahora tenemos 3 cambios que se pudo haber planteado en uno, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué nos está representando? Bueno, eso nos está representando, esta regla 3318 nos está representando 3 cambios. Si tuviéramos 10 reglas de esas, tendríamos 30 cambios, que de acuerdo a otras formas de verlo y de trabajarlo, la autoridad plantea más bien una reforma. Y si nada más lo planteamos como una reforma, aunque pasen los mismos 3 cambios, pero nada más en uno, entonces tendríamos 10 cambios. Pero si lo planteamos de la otra forma, pues estamos hablando que son 30 cambios. ¿De qué forma lo quiere ver usted? Bueno, hasta aquí tal parece que cuando yo le digo tenemos una adición, reforma y derogación, lo que le estoy planteando son más cambios. Quiero que usted vea que tengo muchos cambios para usted. Y eso es lo que puede en un momento dado hasta atemorizar de esta miscelánea. ¿Por qué? Porque si nada más hablamos del tamaño de esta miscelánea, contiene 112 hojas. Entonces, si nos ponemos a pensar que de forma general se plantea en el primero transitorio que esta miscelánea va a entrar en vigor al día siguiente de su publicación, observar 122 cambios que están contenidos en 112 hojas, pues sería hasta atemorizante. Pero esto tiene un truco. El truco es que quizá son muchos cambios los que se plantean, pero lo interesante sería ver cuántas reglas en general se afectan. Ese podría ser un buen parámetro, porque si lo vemos así, de los 122 cambios que yo le planteaba al principio, se afectan 97 reglas. Por lo tanto, estamos hablando de 25 cambios adicionales, que hay diferencia entre una mecánica y otra, y que lo único que plantean es una forma de trabajar. Yo quiero que se vean más cambios o quiero que se vean menos. Bueno, si lo hago que se vean más, son 25 más. Entonces por eso es que de una u otra forma estamos hablando de 122 cuando tenemos una afectación de fondo de 97 reglas. Y quizá, no, sí, 97 reglas. ¿Y por qué le hago estos comentarios? Porque me llama la atención que en algunos casos incluso se modifique el título de la regla, como le denominan el epígrafe. Se modifica el epígrafe y entonces usted observa que no hay cambio más que en el título de la regla. Entonces uno dice, bueno, la idea es tratar de hacer amigable la normatividad. Entonces plantear una miscelánea de 112 hojas con un bloquezote de 122 cambios y ver el título, que se cambie el título, y que el título nada más es una mera referencia de lo que va a decir el contenido. Entonces yo creo que a lo mejor podríamos haber simplificado más estos cambios, pero quizá también una intención, como ya ha pasado, porque no es el primer año ni la primera ocasión que estamos estudiando esto, sino ya tenemos antecedentes de muchos años, y luego tal parece que la intención es ahorita plantear unos cambios y a la siguiente regresarlo como estaba, porque pues es necesario. Pero bueno, no estoy diciendo que sea la intención esa, pero en algunos años sí se planteaba este juego con el ánimo de aparentar que hay muchísimas cosas nuevas, aunque no sea así, y pues un poco como desconcertar en estos cambios, en estas transiciones de normatividad, un montón de normatividad que no se puede llegar incluso hasta controlar, ¿no? Y la regla a la que usted le quiero hacer buena referencia
es, por ejemplo, la regla 237, que anteriormente se llamaba procedimiento para consultar el trámite de devoluciones por internet y ahorita se llama procedimiento para consultar el trámite de devoluciones y se le quitó por internet. Y ahí tenemos un cambio en eso. O sea, en realidad era tan importante como para plantear un cambio. Esa es la pregunta y ese es el análisis que a mí me llama la atención y que no es la primera vez que lo comento. Ya lo he comentado, por ejemplo, el año pasado cuando comencé a estar en estos programas. Yo he planteado estas situaciones. Pero bueno, ahí vamos a dejar eso. Chéquelo usted, la regla 237. Además, hay que observar algo interesante, fíjese. Porque yo le he comentado hasta este momento que tenemos una miscelánea que pesa o que tiene 111, 112 hojas. Eso es lo que prácticamente nos reporta el archivo, que está ya disponible incluso hasta en la página del SAT. Y eso es lo que nos da una miscelánea gigantesca. Pero hay que recordar que a partir del año pasado, estas misceláneas comenzaron a tener una especie de repetición, dado que en la primera parte, como ya lo había referido, a partir de la segunda resolución, me parece, del año pasado, empieza a aparecer en el primer artículo los cambios, en el segundo artículo las reglas, como cambiaron en relación con lo que se planteó en el artículo primero, y en el artículo tercero otros cambios así. Entonces, en esta se plantea exactamente la misma mecánica. En el artículo primero se plantean los cambios y en el artículo segundo se repiten los cambios, pero ya con la regla completa para que digan, ¿sabe qué? De conformidad con el artículo 5, la regla de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, la regla quedó de tal forma. Y entonces la presenta así. Eso es útil porque a veces nos perdemos un poco en lo que dice la autoridad que cambia. Y sí, es muy claro que muchas veces sí podemos tener nosotros, a la hora de tratar de estudiar nuestros cambios, una mala percepción de lo que son estos mismos cambios. Porque le voy a dar un ejemplo. La regla 215.6, que se titula Póliza de Fianza, que habla justamente de las pólizas de fianza que emitan los afianzadores y que se presenten como garantía de interés fiscal en el caso de créditos fiscales respecto de condonación de multas, pagos a plazos o que sean impugnados, se establecen una serie de requisitos que debe de contener la misma póliza. Bueno, entonces aquí dice, ¿sabes qué? Te modifico el primer párrafo, es decir, una reforma al primer párrafo. Y al primer párrafo, pues se hace un párrafo muchísimo más grande porque se le adicionan prácticamente 10 renglones y nada más se modificó el primer párrafo. Entonces estamos hablando de una regla que pues en sí es una regla larga, esta regla 215.6. Y cuando dice el primer párrafo, pues uno piensa, ¿sabes qué? Pues le va a meter un poquito más porque también hay párrafo. Del mismo párrafo dependen algunos incisos, podría parecer así. Pero no, nada más el primer párrafo es lo que se cambia y se mete todo lo demás. Entonces yo a la hora de estar haciendo los cambios como que me perdí un poco en esta regla. Entonces dije, no, lo que voy a hacer para entender realmente cuál era la intención de la autoridad es verificar el artículo segundo donde viene la regla completa modificada. Y ahí voy a ver qué fue lo que se le quitó respecto de la primera. Y me sorprendió porque nada más se tocaba el primer párrafo exactamente como lo decía la parte del control de cambios del artículo primero. Ahí exactamente quedó igual. Por eso sí es útil, o sea, no estoy diciendo que no sea útil, sí es útil utilizar el artículo de cómo quedaron, la referencia de cómo quedaron estos cambios, y sí, eso siempre va a ser útil. Aquí el punto está en que realmente son muchos cambios y en algunos casos parece, como en el que le refería de la regla donde nada más se cambió el título, que se pudo haber simplificado un poco más. Vamos a ir más al detalle de esto, vamos a seguir analizando la miscelánea para no engancharnos en este punto tan sencillo que es muy básico. Nada más he referido 2 reglas, pero vamos a seguir un poquito más adelante para que usted vaya observando estos cambios. Sin embargo, lo que yo le comento es útil en la medida en la que también hay que observar que no debemos tener una falsa percepción de lo que es esta miscelánea, porque se plantean pues prácticamente más de 100 cambios, como ya lo refería al principio, pero podrían quizás ser menos. Y voy a tocar a partir de este momento ya los temas, algunos de los temas que históricamente ni siquiera se habían tocado desde hace muchos años, y esta miscelánea los toca. Entonces pues vamos a seguir por ahí si usted me lo permite. Como primer cambio le puedo decir que la autoridad empieza a modificar, a limar asperezas o corregir errores que tenía la miscelánea. Para eso voy a tomar en cuenta lo que es la regla 1.9. Esta regla 1.9 hace una reforma a 4 fracciones, como son la fracción 4, la fracción 27, que habla del anexo 25, la fracción 31, que habla del anexo 27, y la fracción 33, que habla del anexo 29. Bueno,
Pues el anexo, la fracción 31 que habla del anexo 24, y justamente este anexo 24 contiene las cuotas actualizadas del decreto de exploración de hidrocarburos y de impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos que establece la ley de ingresos sobre hidrocarburos y su reglamento vigente a partir del 1 de enero del 2016. Bueno, pues le cambian 2016 y le ponen 2017, en eso ve el cambio. Se actualiza. Por el otro lado, se hace una corrección de errores. ¿Por qué razón? Porque la fracción 33 que habla del anexo 29, que justamente contiene las conductas que se configuran en incumplimiento de las especificaciones tecnológicas determinadas por el SAT, al enviar CFDI a dicho órgano desconcentrado que se refiere el artículo 81 fracción 43 y 82 fracción 40 del código. Anteriormente decía del código y pues ya sabemos que no debe decir del código, debe decir del CFF. Bueno, pues ahorita se pone del CFF, que habla del Código Fiscal de la Federación, que el CFF, y pues así prácticamente es en eso el cambio. Entonces se corrige. Otra regla que nos puede servir para observar esta corrección de errores que hace la autoridad fiscal es la regla 2113. Esta regla habla de la actualización de las cantidades establecidas en el Código Fiscal de la Federación y en la fracción quinta, segundo párrafo, tiene una serie de modificaciones y dice, y que fueron dadas a conocer en el anexo 5 rubro A de la resolución miscelánea fiscal para 2012, publicada el 5 de enero del 2012. Bueno, ya sabemos que como parte del glosario en el número 51 tenemos que se hace referencia a la RMF, que hace referencia a la resolución miscelánea fiscal. Entonces, pues se tiene que corregir eso porque no puede decir resolución miscelánea fiscal dado que ya está desglosado dentro del glosario eso. Entonces se modifica y se pone ahorita RMF en lugar de resolución miscelánea fiscal. En eso ve el cambio. Otro ejemplo para observar la corrección de errores que hace la autoridad de su normatividad en esta miscelánea. Y ya para última referencia de esta corrección es la regla 2123. Justamente esta regla habla de lo que es la tasa mensual de recargos de conformidad con el artículo 21 del Código Fiscal y el artículo 8 fracción primera de la Ley de Ingresos de la Federación, que ya sabemos que es de 1.13% al mes. Entonces, el cambio dice que para el ejercicio fiscal 2016, así decía, y dice la autoridad, no, pues no debe decir 2016, debe decir 2017, entonces cambia, se mete dentro de estos cambios y ya se deja como un 2017. Ese es otro ejemplo de esto que estoy refiriendo, de que se corrigen los errores. También le quiero referir de que se incluye en esta miscelánea normalmente una de las mecánicas que has tomado la autoridad para emitir las opiniones negativas de cumplimiento es cuando el contribuyente presenta en el ejercicio dos declaraciones consecutivas manifestando cero en la totalidad de los ingresos o ingresos percibidos y hubiera emitido CFDI de ingresos durante los meses en los cuales está declarando. Entonces, bueno, ahí se pone que una opinión negativa cuando se hace esta situación. Y así estaba. Ahorita se hace una reforma porque de origen se indicaba que esta iba a ser opinión negativa cuando se incluía a la opción de acumulación de ingresos para personas morales. Y hay que recordar que estas personas morales pues pueden emitir facturas y evidentemente pueden tener nada de acumulable porque no las han cobrado. Entonces, pues la autoridad reconoce esta situación y saca de esta hipótesis que le he referido para la opinión negativa de cumplimiento a aquellas que hayan optado por la opción de acumulación de ingresos hasta 5 millones de pesos. Otro cambio que tiene esta opinión de cumplimiento es que se hace una derogación de un tercer párrafo de la regla 2139. Anteriormente eso significa que se tomaban en cuenta declaraciones informativas trimestrales del año del 2011 al 2013, que era referida al informe sobre folios de marbetes o precintos a través del programa Multivieps. Pero lo curioso es que justamente esta regla 5224 a la que hace referencia esta derogación, yo creo que la derogan porque finalmente estaba mal referenciada, dado que se utilizaba este programa siempre y cuando que se tratara de marbetes o precintos con año de emisión 2012 y anteriores. Y aquí se consideraban esas declaraciones informativas del 2011 a 2013, siendo que decía que era de 2012 y anteriores, entonces creo que había una mala referencia ya a 2013. Y bueno, ya con esta modificación, pues ya se hace esa mala referencia, se quita esa mala referencia, pero lamentablemente esas declaraciones se siguen considerando para la opinión de cumplimiento de obligaciones que realice la autoridad fiscal. Y se quita la precisión las declaraciones informativas trimestrales a que se refiere la regla 25224 del ejercicio de 2011 a 2013. Se quita eso, pero se siguen considerando de todas maneras
precisión, pero de todas maneras se siguen considerando para efectos de la opinión de cumplimiento. Otra corrección. Ahora quiero referirle esta que es de la regla 2144. Esta regla que, como usted sabe y puede observar aquí en la miscelánea, pues se trata de la opción para presentar consultas colectivas sobre la aplicación de disposiciones fiscales a través de organizaciones que agrupen contribuyentes. Esta que fue una de las novedades del año pasado, bueno, pues establecía que la Administración General Jurídica era quien iba a resolver estas consultas. Y bueno, ahora le quitan esta parte, ya no va a ser la Administración General Jurídica en específico, sino va a ser el SAT, ya como concepto general. Ese es el cambio. Y anteriormente decía que iba a ser justamente sobre cuestiones fiscales y ahorita dice que va a ser sobre situaciones concretas y le cambian cuestiones fiscales. Eso es realmente la modificación. Y anteriormente se indicaba que no se iba a poder ser objeto de la facilidad de esta regla, de estas consultas colectivas que se trataran sobre alguno de los siguientes temas, y sobre eso se establecía que no se iban a resolver consultas sobre disposiciones aduaneras y de comercio exterior. Y bueno, ya se quita eso. Recordemos que eso fue uno de los cambios que afectó las facultades de la autoridad, precisándolas a partir de 2017, y bueno, pues ya ahorita se deja que sí se van a poder realizar sobre situaciones concretas en materia de aduanas y comercio exterior. Al derogarse esta limitación donde no se iba a hacer caso, bueno, se quita y entonces supone que sí, ya se va a hacer caso sobre temas de aduana y de comercio exterior, cosa que está pues bastante bien. Y bueno, también usted debe de recordar que en el mes de mayo se publicó una tesis del primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del 17º circuito, que es Chihuahua. Se publica una tesis que lleva por rubro buzón tributario, las reglas 226 y 227 de las resoluciones misceláneas fiscales para 2015 y 16, respectivamente, al prever un solo medio de comunicación para que los contribuyentes que cuenten con aquel reciban los avisos electrónicos enviados por el Servicio de Administración Tributaria, incumplen la obligación contenida en el artículo 17K, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. Y uno de los temas interesantes que tiene esta tesis es que señala que el 17K en el último párrafo señala que los contribuyentes, es decir, personas físicas y morales que tengan asignado buzón tributario, deberán consultarlo dentro de los 3 días siguientes a aquel en que reciban un aviso electrónico enviado por el Servicio de Administración Tributaria. Esto mediante los mecanismos de comunicación que el contribuyente elija de entre los que se den a conocer mediante reglas de carácter general. Entonces, si usted observa aquí la redacción, lo que está diciendo es de entre los que se den a conocer, los mecanismos de comunicación que el contribuyente elija de entre los que se den a conocer. Entonces, pues está hablando de varios mecanismos de comunicación. Por lo tanto, dice esta misma tesis que el Ejecutivo Federal pretendió cumplir lo ordenado por el precepto citado por medio de la regla 226 y 227 de 2015 y 2016, pero dispuso de un solo medio de comunicación que es el correo electrónico. Y bueno, para ese efecto, dice, no se satisface la instrucción legislativa de que sean 2 o más medios de comunicación como elegibles u opcionales para el contribuyente. Y en consecuencia, las reglas se tornan ilegales por esa situación, que solo es uno y deberían ser más de uno. Y entonces, esto se queda así. Y entonces ya con esta miscelánea se publica una reforma a la regla 227, que para estos efectos justamente son los mecanismos de comunicación para el envío de aviso electrónico, buzón tributario y sus mecanismos de comunicación. Bueno, pues ya ahorita con esta reforma se establece que los mecanismos son correo electrónico o número de teléfono móvil para el envío de mensajes cortos de texto. Es importante precisar aquí que en el caso de que el contribuyente el número de teléfono móvil para el envío del mensaje corto. Y también se señala que esta reforma que sufre la regla 227 pues entra en vigor a partir del 29 de junio del 2017 y no al día siguiente como todas las demás, que sería pues si se publica el 18 pues entra el 19, no, en este caso entra de manera retroactiva a partir del 29 de junio del 2017. Una regla muy interesante que también qué bueno que se publique y se hace esta precisión, porque pues teníamos un poco de hueco respecto de la inscripción de los representantes legales. Como usted sabe, esta fue uno de los puntos de la reforma del 2017, porque se adiciona
para efectos del artículo 27 en el segundo párrafo, la inscripción al RFC de los representantes legales. Y hay que hacer una referencia interesante porque ya para el año del 2001 se publica una tesis que lleva por rubro representante legal y administrador de sociedades, diferencia entre representación funcional u orgánica y mandato. Entonces aquí en esta, que es una buena referencia, se puede prácticamente vislumbrar una distinción entre un representante legal y un mandato o un apoderado legal. Entonces aquí cuando se mete esta reforma, pues nos queda un poquito la incertidumbre si es que también los apoderados legales tenían que ser inscritos. Esa era una disyuntiva porque también se ejercían acciones de representación. Y entonces, pues yo lo planteé muchas veces y seguramente todas las personas que me están escuchando, pues esta situación quedaba un poco no tan clara. De alguna manera se podía establecer con base en esta tesis, todas las tesis y todo y el material adicional a esta charla. Si usted me manda un WhatsApp al 55 3103 6804 y me dice, ¿me podrías compartir el material? Yo con mucho gusto se lo comparto. Son prácticamente notas que yo voy haciendo a la hora de que voy estudiando estos temas, pues voy dejando ciertas referencias que a lo mejor a usted le pueden servir a la hora de que también quisiera estudiar. Entonces, si usted las quiere, tanto esta tesis como la anterior del buzón tributario, pues si me regala un WhatsApp, con mucho gusto se lo comparto también por esa vía y va a ser una medida en la que igualmente vamos a poder estar comunicados. Pero si usted lo quiere. Aquí el punto está en que ya con esta disyuntiva, bueno, pues queda un poco la duda cuándo es un apoderado y cuándo es un representante legal. Justamente viene esta distinción a partir de la tesis que he referido. Sin embargo, déjenme decirle que el punto interesante para esta miscelánea es que se adiciona la regla 2419. Y esta regla es la que habla de la inscripción al representante legal, pero ya se define de alguna forma, porque como que se define y no se define, pero se trata como de definir quiénes son los representantes legales ante esta disyuntiva que estaba yo planteando. Y bueno, pues dice que va a ser aquellos que ejerzan facultades de representación de la persona moral ante las autoridades fiscales cuyas facultades les hayan sido conferidas en escritura pública. Entonces, de alguna forma, todos aquellos representantes legales que no se les confiera en escritura pública, bueno, pues evidentemente no estamos hablando de ningún sujeto de inscripción. Esa es la distinción importante que tenemos que conectar con el apoderado legal y con la tesis que he referido. Para esto es importante señalar que esta regla entra en vigor a partir del 19 de julio del 2017. Adicionalmente a eso se pone otra regla, se adiciona otra regla que lleva por título la clave en el RFC en escritura pública del representante legal y de los socios y accionistas. Esa es nueva. Y digamos que esta regla lo que busca es darles algunos lineamientos a los fedatarios públicos, porque obviamente usted sabe que dentro de las escrituras públicas y todo lo que pase por fedatario, pues prácticamente tiene que ir la inscripción, las claves del RFC de los representantes legales y accionistas, eso ya estaba. Bueno, pues ahorita se indican que se da por cumplida la obligación de señalar la clave del RFC en las escrituras públicas, tanto en actas constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales en los siguientes casos. Y aquí se parte en dos la regla, porque por un lado se va sobre el representante legal y por el otro se va sobre el accionista. Y entonces aquí viene la duda, ¿no? La primera duda que aclara esta regla es, a ver, si yo tengo varios representantes legales dentro de mi acta constitutiva, entonces pues realmente cuál es el que debería de ir la clave. Y bueno, para este efecto se dice que va a ir la clave en el RFC de aquella persona que solicite la e-firma de la persona moral, o en su caso, es decir, a diferencia del otro, sería de quien ejerza las facultades de representación de la persona moral respecto de los trámites fiscales ante la autoridad fiscal. Ah, bueno, ya quedó claro. En dado caso de que no se señale un representante legal en la escritura pública y así posteriormente llegue este trámite a un notario y se haga una siguiente acta de asamblea que se va a subir a escritura pública, bueno, pues entonces dice ahí, pues señala la clave del representante legal que corresponda de conformidad con la legislación aplicable. Este cambio me parece que va en el sentido de administrador único, representante legal, de conformidad con la legislación aplicable. La legislación aplicable dice tal, bueno, pues entonces es el representante legal el administrador único. Quizá ese es el fondo que tiene esta regla. Y en el caso, dice aquí, bueno, ¿y qué tal si hay un acta
una escritura pública que ya no tiene ninguna trascendencia el representante legal, se tendría que seguir señalando. Bueno, aquí se indica que los fedatarios públicos no señalarán la clave del RFC del representante legal cuando se trate de las demás actas de asamblea de personas morales, salvo que exista algún nuevo representante legal. En el caso de que no haya algún representante legal, bueno, pues evidentemente no habrá que señalar nada. Eso es lo que está diciendo esta regla. Ahora, si tenemos un representante legal rebelde que no proporciona su clave en el RFC, bueno, pues el fedatario cumple cuando lo pida y no se lo den, bueno, pues lo va a meter así en la escritura pública. Le pedí que el representante legal me exhibiera su clave en el RFC, su cédula de identificación fiscal, su constancia de registro fiscal y no me la exhibió, bueno, pues en consecuencia, pues así lo señalo en la escritura pública y ya. Doy por cumplida mi obligación, dirá el fedatario. Y esa es por una parte. Por la otra parte, ya teníamos el tratamiento de socios o accionistas. Y lo que normalmente hacían los fedatarios públicos es que, bueno, pues te pedí la clave, no me la diste, bueno, pues lo pongo así, en que voy a hacer un reporte correspondiente, como así se ponía. Sin embargo, en este segundo caso, se indica que no será necesario que los fedatarios públicos informen respecto de la omisión. Y este párrafo es muy interesante, el último párrafo de la regla 2420, que dice: tampoco será necesario que los fedatarios públicos informen al SAT respecto de la omisión de socios o accionistas de proporcionar su clave en el RFC. Ah, perfecto, pues entonces que quede en la escritura y ya, con eso es suficiente. Y dice, de conformidad con el párrafo anterior, ¿no? Siempre que lo hayan solicitado y no les sea proporcionado, bueno, pues ya. Dice, no es necesario que informe respecto de la omisión de socios o accionistas de proporcionar su clave en el RFC, la cédula de identificación o constancia, así como tampoco señalar tan circunstancia en la escritura correspondiente. Entonces, como el notario se avala de que la solicitó, pero no le fue proporcionada, si no es necesario que se señale tal circunstancia en la escritura correspondiente. Quizá porque existe una presunción a favor del fedatario, que diga, conforme a esta regla, que diga, en el caso de que no se señale una clave del RFC, se entiende que se rehusó el socio o accionista a proporcionarla y ya no es necesario ni siquiera que el fedatario señale tal circunstancia. Esa es la presunción que puede estar bailando por aquí, de conformidad con esta nueva regla. Veremos cómo se va a dar su aplicación, pero esta regla pues definitivamente resulta sumamente interesante para este tema de fedatario público, el representante legal, socio y accionista. Y a partir de ahora, mis queridos amigos, vamos a ver algunos puntos interesantes en materia de comprobantes fiscales. Ese va a ser nuestro tema a partir de este momento, porque hay algunas reglas que hablan sobre los comprobantes fiscales. En primer lugar, vamos a hablar de la regla 27116, que lleva por título comprobantes fiscales emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Esta regla es la que establecía los lineamientos para la deducción con base en comprobantes fiscales de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. ¿Cuál es la realidad aquí? Que estos comprobantes pues no son un CFDI, esa es la realidad. Hace poco me hacían una consulta un estimado amigo sobre este tema y pues aquí tenemos la regla, es la regla 27116. Si me está escuchando, pues esta es la regla que estamos platicando, que no señalé pero que aludí. Entonces, esta regla tiene una reforma interesante. En primer lugar, que se hace una precisión respecto de la deducibilidad. Es decir, los requisitos que va a plantear aquí la regla prácticamente son válidos para la deducibilidad del comprobante. ¿Por qué? Porque refiere ahora al 29A, antepenúltimo párrafo. Con ello se hace una corrección a la mala fundamentación que tenía esta regla, porque la versión anterior hablaba del último párrafo y el último párrafo habla de la cancelación de los comprobantes fiscales cuando las autoridades fiscales van a establecer la forma y medios en que se deba de manifestar la autorización para la cancelación del beneficiario. Entonces, pues nada tiene que ver aquí con el comprobante de residente en el extranjero. Situación que más bien debió haber, ya se corrige y dices, ¿sabes qué? No es el último párrafo, es el antepenúltimo. Ah, perfecto. Entonces el antepenúltimo justamente habla de el artículo 29A o el artículo 29 para la deducción y el acreditamiento. Entonces, con base en ese artículo. Ahora, viene un tema interesante aquí cuando hablamos de enajenación de bienes, del otorgamiento del uso o goce temporal. La versión anterior indicaba que los impuestos retenidos, así como los impuestos trasladados, deben estar desglosados por tasa dentro del comprobante. Y ahorita dice, no, más bien, pégale el comprobante original y el CFDI que emite el contribuyente por las retenciones de las contribuciones que efectúa dicho residente en el extranjero. Ah, muy bien. Ahí sí tenemos un CFDI. Entonces, qué bueno que se hace esta precisión, porque la versión anterior pues nos dejaba muchísimas dudas al respecto. Ahora, voy a hacer una acotación al margen con base en la regla 27123
que lleva por título CFDI en operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles celebradas ante notario. Y quiero referir algo interesante con base en estos cambios que estamos analizando y que prácticamente son muchos, más de 100. Bueno, aquí noto una problemática. Déjeme expresarle lo siguiente. Esta regla en su versión anterior trae 2 párrafos. En la versión actual que cambian. Aquí estamos hablando prácticamente del epígrafe, es decir, del título, que se lo modifican. Dice celebradas ante notario público, ante notario, y la versión anterior dice notario público. Muy bien, importantísima precisión. Bueno, después llega un penúltimo y último párrafo y tenemos 2 párrafos. La versión nueva tiene 3 párrafos. ¿En qué va el cambio? En que en el último párrafo, fíjese cómo va esto, porque digo, uno no quiere pensar mal, pero con base en estas cosas que hacen, pues, queda como que diciendo, bueno, ¿qué es lo que se pretende con esta situación? Por eso le digo, son muchos cambios, pero hay que estudiar cada uno. Y eso es lo que trato de hacer en esta exposición para usted. Bien, entonces tenemos el penúltimo y el último, en ese orden. Bueno, el cambio va en que el último se vuelve el penúltimo y el penúltimo se vuelve el último. Pero como le dije que había 2 párrafos y se convierten en 3, entonces el cambio va también en el que el último párrafo, que ya ahorita es penúltimo en la versión nueva, se parte en 2. Entonces tenemos un punto donde dice ICR, el de carácter de pago definitivo, y después los notarios deberán enterar, y ahí empieza el mismo párrafo último, pero ahora se convirtió en un penúltimo párrafo porque el último pasó a ser antepenúltimo. Entonces ya tenemos 3. El último, que se divide en 2, que ahora va a ser antepenúltimo y penúltimo, y el penúltimo, que es 1 y que se cambia ahorita a último, y eso es el cambio. Hay algunas respecto del último, que anteriormente era el último y ahorita es el antepenúltimo, no tenemos ninguna novedad. Respecto del penúltimo, tenemos una precisión que dice, anteriormente decía, los notarios deberán enterar los impuestos retenidos en el servicio de declaraciones y pagos, y ahorita dice, los notarios deberán enterar los impuestos retenidos en el portal del SAT. Ese ve el cambio, se hace una precisión que ahorita las declaraciones y pagos va a ser justamente en el portal del SAT. Bueno, ahí va ese cambio. Y luego, después aquí quedaba una problemática siempre que pues la legislación normal permita que se agrupen varios notarios y que todos ellos trabajen y que todos ellos pues prácticamente funjan como pues representantes, como fedatario público, ¿no? Aquí el punto es que, bueno, en el caso de las retenciones, pues si todos están agrupados, ¿quién realmente tendría que enterar la retención? Aquí se hace una reforma ya a este anterior penúltimo párrafo, actual último párrafo, y que dice que quien debe de efectuar esa retención, la sociedad civil, y la misma deberá de enterarlo a nombre y cuenta del notario que celebró la operación, y así prácticamente va ese cambio. Esto es lo realmente novedoso, pero un cambio y se reportan 3. Ese es uno de los puntos que debemos de considerar a nivel país. Bueno, la siguiente regla habla sobre el uso del RFC genérico en recibos de nómina. Eso parecería increíble, pero pues está haciendo referencia esta clave del RFC genérico al 99 fracción tercera, que es justamente el recibo de nómina o de asimilados. Pero aquí yo lo refiero más bien no tanto en las operaciones nacionales, sino quizá en operaciones internacionales. Y hasta ahí queda el primer párrafo, porque podemos ya entenderlo mejor a partir del segundo párrafo de esta regla. Y esto tal parecería que va sobre aquel receptor de los servicios del outsourcing, para outsourcing, cuando es un residente en el extranjero. Pero sin embargo me llama mucho la atención la redacción. Dice, en caso del contribuyente residentes en México que presten servicios de subcontratación laboral a residentes en el extranjero que no están obligados a solicitar su inscripción en el RFC, en los FDIs de nóminas que deben emitir por los pagos que realicen y que a su vez sean ingresos para sus trabajadores, podrán señalar en el campo RFC Labora del elemento o sección del complemento de nómina denominado subcontratación la clave en el RFC genérica a que se refiere el párrafo anterior. Bueno. Entonces eso quiere decir que no es aplicable para los trabajadores, sino para el que recibe el servicio del outsourcing. Y cuando aquel que recibe es residente en el extranjero, sin obligación de estarse inscrito al RFC. Ese es el punto. Y eso todavía queda más claro a partir del complemento en el atributo RFC Labora,
que dice que en la descripción es atributo requerido para expresar el RFC de la persona que subcontrata. Por eso es que le podemos dar el sentido que hasta ahorita le he señalado. Bueno, sobre esto vamos a dejar una nota aquí dentro de nuestras notas de esta exposición que estoy haciendo para usted. Y bueno, pues si usted quiere las notas, pues yo se las mando con mucho gusto. Nada más si me puede regalar un WhatsApp al mi WhatsApp, que es el 55 31 03 68 04. Creo que tenemos buena información aquí y esperemos también que les sea de utilidad. Por lo tanto, pues si usted quiere, pues puede mandarme un WhatsApp para que yo le comparta mis notas de estudio de este tema de la resolución miscelánea en la medida en la que usted le puedan beneficiar. Y bueno, pues vámonos rápido a dos temas interesantes que vienen para la factura electrónica versión 3.3. Como yo lo había ya referido en algunos eventos donde tuve la oportunidad de participar, venían reglas nuevas en materia de comprobantes fiscales obligatoriamente. Cualquier persona pudo haber detectado esta situación. No podíamos estar hablando de lo mismo. Bueno, pues cómo quedaron de alguna forma estas reglas. Usted se ha dado cuenta que con base en para el complemento 1.2 pues se hace una reforma en materia del RFC genérico, pero también cambia la regla 27132, que es la famosa regla del método de pago, la que nos obligó a usar catálogos. Se acordará, bueno, justamente esa regla, y la regla 27135, que es la que habla del complemento de recepción de pagos, fundamentales para estos esquemas que estamos viviendo. Creo que así vamos a cerrar nuestro programa, y pues qué bueno que lo vamos a hacer de esta forma. A lo mejor seguimos estudiando en Facebook, en algún live, este tema de la miscelánea. Ya veremos cómo nos podemos organizar, pero pues lo invitamos para que nos visite nuestra fanpage de Soy Ejecutivo Fiscal o nuestro canal de YouTube, pues, como quiera que usted guste, pues ahí estamos. Y el primer cambio que tenemos aquí en esta regla es que hay que recordar que teníamos la posibilidad de usar NA. ¿En qué caso usábamos NA? En el caso del régimen fiscal en el que tributa el contribuyente para ICR. Segundo, en el domicilio local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. Y el tercero, en la forma de pago. Y esta forma de pago pues como que estaba un poco modificada, no era tal cual como se veía siempre, pues no era así. ¿Por qué? Porque le ponía NA siempre y cuando todavía no me pagaran, porque si me habían pagado entonces le tenía que poner catálogo, ¿no? Esa situación que traíamos ahí. Bueno, ahora ¿cómo quedó esta regla? En primer lugar, que desaparece la facilidad para régimen fiscal. Como usted observa, el régimen fiscal son los efectos del comprobante que va a tener que se expide para el régimen fiscal en renta. Bueno, pues ya en todos los casos se va a tener que señalar. Segundo punto, lugar de expedición. Para esta nueva versión de la regla 27132 se establece que se va a cumplir con el lugar de expedición señalando el código postal del domicilio fiscal o del domicilio del local o establecimiento conforme al catálogo. Eso es una importante precisión porque pues hasta cierto punto nos cuestionábamos por qué yo le iba a poner el domicilio siempre y cuando pues estoy hablando de lugar y expedición. Bueno, pues aquí dice domicilio, lugar de expedición, perdón, va a ser domicilio fiscal o domicilio del local o establecimiento. Entonces regresó el domicilio fiscal. Se había ido, pero regresó vestido del lugar de expedición. Eso es lo que nos está diciendo la regla. Y se hace una reforma en forma de pago, porque ya la forma de pago en el caso del anterior NA ahorita se va a usar 99, y señala la regla que en el caso de no haberse recibido el pago de la contraprestación se va a utilizar la clave 99. Siempre que una vez que se recibe el pago o pagos, se emita por cada uno de ellos un CFDI al que se le incorpore el complemento para recepción de pagos. Entonces, siempre que no nos paguen, le vamos a poner la clave 99 y posteriormente vamos a tener un complemento de recepción de pagos. Aquí podemos observar un esfuerzo de parte de la autoridad para tratar de hacer obligatorio el CFDI de complemento de recepción de pagos. Yo creo que esto amerita, dado el tamaño de este párrafo, de esta fracción segunda de la regla, yo creo que amerita un análisis aparte. Pero bueno, ahorita nada más estamos describiendo los cambios. También déjeme decirle que desaparece la opción que se tenía para señalar dentro del comprobante la información con la que se cuente al momento de expedir el comprobante respectivo. Para estos tres, ya sea régimen fiscal, domicilio y forma de pago, se podía poner la información con la que se contara al momento de expedir el comprobante. Bueno, eso desaparece. Y entonces, en diferencia, le vamos a tener que poner el uso del catálogo en tres supuestos. El primer supuesto, que va a ser cuando nos paguen a través de teléfonos móviles, cuando hagan la transferencia a mi teléfono, como ya sabemos, eso ya lo hemos referido en algún estudio de la miscelánea, incluso hasta del año pasado, porque a mí me tocó también manifestar unos comentarios sobre esa facilidad. Entonces esa es la primera, ¿no? Ahí obligadamente le tengo que poner forma de pago. Segundo, cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición en el momento en el que se expide el CFDI, perfecto. Entonces, si cuando estoy expidiendo me están pagando en ese momento, entonces ya no tengo que poner
ponerle 99, le tendré que poner la forma en la que me pagaron. O incluso haya sido pagando antes de la expedición del CFDI. Bueno, en el caso de que me pagan antes y después expido, bueno, pues también no le puedo poner 99, le pongo la clave que corresponda. En coincidencia, en estos casos que ya lleva forma de pago y no lleva 99, bueno, pues en diferencia no tiene que llevar el complemento. Es lo que estaría diciendo la fracción segunda. Porque cuando lleva 99 dice siempre que una vez que se recibe el pago o pagos, se emita por cada uno de ellos un CFDI a que corresponde el complemento para recepción de pagos. Pues ahí tenemos y hasta ahí llegan los cambios. Y posteriormente, ¿cuál es el segundo cambio interesante que tiene esta miscelánea sobre este tema? Bueno, pues el cambio es el complemento de recepción de pagos, porque ya a se hace una reforma operativa técnica sobre el complemento que ya indicaba que no iba a llevar ninguna cantidad respecto del comprobante. Dice expresamente sin registrar dato alguno en los campos método de pago y forma de pago. ¿Por qué? Porque estos conceptos van a llegar dentro del comprobante y tenemos una importante precisión. Y luego había el complemento de recepción de pagos en una sola exhibición. Y era un verdadero rollo lo que era el comprobante en una sola exhibición. Había muchísimas variables, había muchísimas imprecisiones que marcaba la regla, pero debemos de considerar que era una regla del año pasado, que se traslada igual para 2017 como salió en 2016, perfecto, sí, exactamente. Era una regla pues realmente que a lo mejor todavía no hablaba muy bien del complemento porque no lo conocía la fecha en la que se emite, y marcaba una serie de imprecisiones. Ahorita ya dice simplemente que los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago, bueno, pues deben utilizar el complemento y el mecanismo contenido en la presente regla, ¿no? Ese sería el término. Y después dice dos cosas que ya las había dicho en las guías del llenado. En primer lugar, que se puede emitir un CFDI con complemento de recepción de pago, uno solo, un comprobante, uno solo, por cada pago o uno por todos los pagos recibidos por un periodo de un mes, siempre que estos pagos correspondan a un mismo receptor del comprobante. Eso quiere decir que si una persona me hace 10 pagos, bueno, pues voy a emitir un comprobante para ella con 10 complementos. O puedo emitir 10 comprobantes y cada uno de esos comprobantes llevará su propio complemento. Eso es lo que está diciendo esta regla. ¿Cuál es el límite? El límite que esos pagos correspondan a un mismo receptor del comprobante. Ese es el límite. Importante límite. Bueno, y después el plazo. Esto da para más. Déjeme decirle que esto da para más en la parte de el comprobante de una sola exhibición, pero y le faltan todavía bastantes cosas al complemento. Yo creo que eso amerita que lo estudiemos con calma el complemento. Pero en este acercamiento que estamos dando a la miscelánea, es una buena referencia señalarle que ya se establece. Bueno, se adicionan dos párrafos, pero aquí la autoridad no se complica. Dice nada más voy a reformar la regla 27135, pero déjeme describirle cómo fueron estos cambios. Se hace una reforma al primer párrafo, se hace una reforma al tercer párrafo. A partir de ahí el cuarto y quinto párrafo se adicionan. Después como se meten dos párrafos nuevos, pues se jalan todos los demás. Entonces, lo que era el cuarto párrafo se convierte ahora en el sexto y lo que era el quinto párrafo se convierte ahora en el séptimo párrafo. Por lo tanto, ya para esta versión de la regla 27135, pues estamos hablando de 7 párrafos y que trae dos nuevos. Pero fíjese cómo yo le decía y concluimos con lo que comenzamos. Fíjese lo que yo le decía, porque al principio yo le decía, a ver, muchas veces tenemos una reforma, que es un cambio, y luego tenemos una adición, que es otro cambio. Y algunas otras veces tenemos una sola reforma que incluye todos esos cambios, como en este caso. Este es el mejor ejemplo. Entonces, vea, por un lado podemos aparentar que tenemos dos cambios, o podemos aparentar, o podemos señalar, no aparentar, señalar que tenemos uno, diciendo, hice una reforma a la regla 27135. Ese es el punto, ¿no? ¿Cuándo utilizar una reforma y cuándo utilizar una adición y reforma o derogación? Bueno, pues eso queda prácticamente a criterio de la autoridad. Pero aquí en este caso, pues nada más se está reportando un cambio, cosa que está pues bastante bien. Ahora, vamos a ver cómo va esto. Le decía que viene otro cambio interesante en materia de plazo, porque ya se establece esta modalidad. No puedo emitir un solo comprobante para una sola persona, para un solo RFC, por todos los pagos que me hizo en el mes, o puedo emitir un comprobante por cada uno de los pagos que me hizo en el mes. No, no hay mayor problema ahí. Aquí la incógnita, y que ya venía en las guías del llenado y que bueno que ya lo aterrizaron aquí, es que dice que pues, ¿cuál va a ser el plazo para la expedición del CFDI con complemento de recepción de pagos? Bueno, pues este complemento de recepción de pagos se verá emitir a más tardar el 10º día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos. Entonces, prácticamente el plazo es hasta el día 10 del mes siguiente, natural, 10 días naturales del mes siguiente
corresponde al que corresponda a los pagos. Ese es el plazo. Ahora, viene una importantísima precisión, como yo he denominado el CFDI papá. El CFDI papá yo lo ubico respecto del CFDI primero, que se emite por el total de la operación y luego al que le caen los complementos. El primero porque se emitió. Y después el que trae complemento, pues le he denominado el CFDI hijo. Y pues déjeme decirle que este tema yo lo comencé a estudiar en base a esta mecánica inmediatamente que salió. Si no mal recuerdo, este complemento salió en la tercera resolución de modificaciones del año pasado. Inmediatamente yo lo planteé así y hice unos comentarios en comisión y seguí con esta idea del CFDI papá. Y he escuchado por ahí algunos comentarios, digo nada más esto como una precisión, que le denominan el CFDI madre. En algunos casos le llaman madre. Pues no podría ser madre porque es el comprobante, tendría que ser padre, tendría que ser masculino. Pero pues es la misma idea, ¿no? Quiero referir a esto porque pues prácticamente me da una... Por ahí no recuerdo en dónde lo escuché. Me parece que es retomar la idea del CFDI papá, que es lo que yo tomo a partir de un concepto informático, que son las categorías que podemos tener a la hora de que estamos elaborando un esquema de programación. Bueno, y yo lo expliqué así. Bueno, lo único que quiero referir es que bueno, que la idea de las jerarquías, que ese es el final de cuentas el concepto, pues se haya permeado para CFDI papá para mí o CFDI madre para alguien más, cosa que pues por mí está bien. Si quieren retomar la idea, pues está bien. O quieren llamarle padre, pues también no es una idea que yo tenga patentada, es una idea libre, porque a mí se me ocurrió una forma didáctica de explicarlo, pues fue esa, CFDI papá y CFDI hijo. Pero bueno, ya, ¿qué dice este cambio en materia de complemento de recepción de pagos? En primer lugar, dice, como ya sabíamos, ¿no? Si tenemos un CFDI papá que ya tuvo un hijo, bueno, pues no se puede cancelar el CFDI papá, es lo que decía. Y los ajustes se deben de hacer mediante un CFDI de egresos de devolución, descuento y bonificación. Eso se mantiene, pero se establece una nueva hipótesis. ¿Qué pasa en el caso de que el RFC esté mal? Dice, bueno, en el caso de que el RFC esté mal, entonces en ese caso sí se puede cancelar, a condición de que se sustituya y relacione con el nuevo comprobante con la clave del RFC correcta de acuerdo con la guía del llenado del anexo 20, debiendo en su caso seguir la misma suerte él o los FDIs con complemento para recepción de pagos que estén relacionados a dicho comprobante emitido con error. Bueno, aquí es importante señalar que aquí la autoridad lo que está sugiriendo está en que se cambie el comprobante, pero que se utilice el campo de relación y se sustituya, porque recordará usted que tenemos dentro del catálogo, tenemos un campo que es un elemento que se denomina sustitución del CFDI. Bueno, pues aquí tenemos. Igualmente los hijos se van a seguir con esa suerte de la sustitución. Vamos a ver realmente cómo llega la regla de operación de esta, pero pues yo creo que lo que estaría interesante ver la operatividad y ver algunos casos prácticos que seguramente va a sacar la autoridad respecto de la aplicación de esto. Pero aquí lo importante es que la regla ya está utilizando la palabra se sustituye. Debió de haber, y además hace una precisión y dice y relacione, sustituya y relacione, CFDI tipo de relación, ¿se acuerda? Que tenemos ahí un catálogo, bueno, y dice y se relacione con el nuevo comprobante con la clave del RFC correcta de acuerdo con la guía del llenado de los FDIs que señala el anexo 20. Entonces justamente van a ser las guías del llenado las que nos van a revelar estas sustituciones. Lo que sí estaría bastante bien es que vinieran algunos casos prácticos para ver cómo se va a hacer esta sustitución, pero creo que va a ser nada más el que canceló por el nuevo y los hijos el que canceló por el nuevo. Eso prácticamente va a ser la sustitución. A mí también lo que me llama la atención es debiendo en su caso seguir la misma suerte. Así dice, debiendo en su caso seguir la misma suerte, él o los FDIs con complemento para recepción de pagos que estén relacionados a dicho comprobante emitido con error, a los hijos. Pero dice la misma suerte. Pues déjeme decirlo que en cuestión de suertes, el otro tuvo mala suerte porque ya está cancelado, ya está muerto. Entonces, si los nuevos tienen que seguir la misma suerte, también deberían estar muertos. Esta palabra de la suerte es la que me llama la atención a mí en este párrafo que estamos analizando, que es el penúltimo párrafo. Y bueno, ya para concluir este tema, como último punto, vienen otros temas. Yo creo que eso sí nos va a meritar hacer un live o meternos en otro programa, ya vamos a ver. Pero lo que sí es que respecto de los hijos, la cancelación de los hijos, cuando tienen errores, el párrafo anterior establecía limitaciones, autolimitaciones establecía el SAT, autolimitaciones que se quitaron, ¿sí? Las personas que estuvieron conmigo estudiando este tema, pues se autolimitaba el SAT.
y pues ahora se quita esas autolimitaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto y cómo quedó? Que en todos los casos que tengamos un CFDI hijo que tenga errores, lo podemos cancelar en cualquier tiempo. No importando de cuándo se trate, siempre lo vamos a poder cancelar. Con la condición de que se debe de sustituir por otro que contenga los datos correctos. Y aquí es donde vuelve a utilizar la clave de la sustitución. Este tipo de CFDI tipo de relación, el campo de la versión 3.3 que tiene el comprobante, va a ser vital en el uso del complemento y en la aplicación y avance que va a tener este complemento. Y hasta aquí vamos a dejar el día de hoy nuestro estudio sobre la segunda reforma a la Resolución Miscelánea Fiscal 2017, que se publicó el pasado 18 de julio del 2017. Creo que hemos tocado los temas más importantes de esta miscelánea. Qué satisfacción tan grande me da haber hecho esta exposición para usted. Yo como siempre quedo abierto a sus comentarios a través de mis redes sociales, como es nuestra página de facebook.com/soy ejecutivo fiscal, en mi Facebook personal que es Hasnitin. Si usted quiere ser mi amigo, me puede ser mi amigo, nada más avíseme de que es usted participante de esta exposición y yo con mucho gusto lo voy a agregar. Y también si usted quiere agregarnos a sumarse a nuestro canal de YouTube en youtube.com y ahí buscarnos como Soy Ejecutivo Fiscal, bueno, pues ahí lo vamos a estar esperando con mucho gusto. Y también si usted me quiere poner un correo electrónico, le invito para que ponga un correo electrónico en mi correo, que es en la silla del experto @soyejecutivofiscal.mx. Ahí lo voy a estar esperando con mucho gusto para leer sus correos electrónicos. Y también, si usted quiere seguir actualizado conmigo y estar en contacto y obtener las notas que he hecho para este programa, algunas tesis, algunas puntualizaciones sobre algunos conceptos, bueno, pues usted nada más lo único que tendría que hacer, lo invito para que me ponga un mensaje a mi WhatsApp, que es el 55 31 03 68 04. Ahí usted me puede poner un mensajito, 55 31 03 68 04. Ahí usted me pone un mensajito, me dice, oye Fidel, pues me podrías regalar las notas. Yo con mucho gusto se las envío para que seguimos estudiando este tema y ampliar el panorama. Pues muchas gracias. Y sobre todo también se me olvidaba hacerle extensiva nuestra invitación para recibir su mensaje de felicitación. Si es que a usted le ha sido útil este programa, nos puede poner un mensajito de felicitación a nuestro WhatsApp 55 31 03 68 04, sin nombre, sin nada. Si usted quiere decirnos su nombre, pues nos puede decir su nombre y decirnos su experiencia de lo que ha sido estos programas que hemos hecho aquí para usted y estas exposiciones que hemos hecho para usted. Bueno, pues lo invitamos para que nos mande sus comentarios a nuestro WhatsApp, y todos esos comentarios vamos a poner en nuestro programa número 30, histórico programa número 30, y eso se va a quedar grabado y usted va a formar parte de este gran paso que vamos a dar en este programa número 30. Yo creo que es una buena oportunidad para que usted haga historia con nosotros. Literalmente usted va a hacer historia con nosotros. Por lo tanto, yo estoy esperando su mensaje si usted quiere participar con nosotros. Ya tenemos muchos mensajes que nos han compartido, ya nada más estamos esperando el suyo. Pues bueno, mire, yo soy Hasnitin Fidel, me dio muchísimo gusto el día de hoy estar con usted. Le mando un abrazo, le deseo que sea muy feliz, como siempre lo deseo, y que tenga un excelente día y que siga triunfando. Porque si el triunfo finalmente es conseguir lo que queremos, yo le deseo que usted tenga mucho triunfo. Muchas gracias y hasta luego. En la silla del experto con Hasnitin Fidel y tú.